Bienvenidos a este espacio, lección número 2, los estados financieros básicos y sus cuentas contables. Esto es Aprendiendo Contabilidad con el profesor Manlio. Esto que vemos aquí es uno de los estados financieros que el contador debe preparar a través del trajinar diario de las operaciones financieras. Es decir, les estamos presentando lo que sería el resultado final de un trabajo contable. Lo hacemos porque hemos considerado que es importante de que se tome en consideración la parte final y no la parte inicial, porque cuando hablamos, por ejemplo, de cuentas contables, de balance general, por experiencia les digo de que los alumnos se pueden hasta frustrar, ¿verdad? Pero mostrándoles el resultado, ustedes estarán convencidos y sabidos de que cuál es el propósito de la contabilidad. Uno de ellos es preparar este informe contable que tenemos a la vista. Tenemos el balance general, la primera parte del balance general o el primer grupo del balance general es el activo total. El activo total se compone en activo circulante y activo fijo. Y otro grupo que es el activo diferido. Ahí vamos a hacer un alto un poquito, nos vamos a detener en el activo diferido porque la contabilidad obedece a normas que más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver que el activo diferido a través de una norma eh, vigente de contabilidad desaparece, ¿verdad? Pero para iniciarnos en el bregar de la contabilidad lo vamos a dejar ahí. En resumidas cuentas, ¿qué cosa es el activo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Ya les decía a ustedes, ¿verdad? Que extrapolando la contabilidad empresarial a la persona, pues entonces cuánto tiene en efectivo, cuánto tiene en mobiliario, cuánto tiene en una computadora, etcétera. Cuánto tengo, ese es el activo. Pero esto tiene su contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? ¿Cuánto debo? ¿Verdad? Puede ser de que yo tenga cosas de mi pecunio, ¿verdad? Algunos valores, pero a lo mejor de una parte. Y eso es importante manejarlo, ¿verdad? Porque no es cierto que, y es erróneo decir, tengo un carro, ese es mi activo, ese es mi capital, y no es cierto, a lo mejor debe de ese vehículo y su capital sería realmente lo que me queda, el diferencial de lo que vale un vehículo menos lo que le debo al banco, ese sí sería mi capital. ¿Cuánto me queda? Es la diferencia aritmética del el activo menos el pasivo. Recordemos la fórmula general, ¿verdad? Activo es igual a pasivo más capital. Pero también podemos decir, despejando esa fórmula, que el capital es igual al activo menos el pasivo. Después tenemos otro estado, el estado de resultado. El estado de resultado es el que me va a medir por periodo, ya lo habíamos hablado que era por periodo. ¿Y qué es lo que va a medir? Va a medir cuánto gané o cuánto perdí, ¿verdad? En el ejercicio de las operaciones financieras de una empresa, si tenemos la idea de que cuando nosotros lo formamos el negocio ya vamos a operar y que ese año vamos a ganar, es posible que sí, pero es más probable que no, ¿verdad? Porque hay estudios de mercadotecnia, ¿no? Que nos dicen de que una empresa que comienza hoy
necesita 3 años para alcanzar su punto de equilibrio y eso significa de que en esos primeros 3 años a lo mejor va a perder. ¿Y cuál es el estado que mide cuánto perdí o cuánto gané? Ese se llama estado de resultado y está conformado por cuentas de ingresos y cuentas de gastos. Si los ingresos son menos que los gastos, obviamente que perdí. Al contrario, si los ingresos son mayores a los gastos, pues gané. Entonces, tanto el balance general como el estado de resultado está formado por cuentas contables. Y aquí sí nosotros debemos de tener conciencia de lo siguiente, que si no aprendemos de memoria cómo están conformadas las cuentas en los estados contables, pues podemos tener algunos inconvenientes a la hora de que comencemos a contabilizar operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay que fijar en la mente la conformación de los estados por medio de las cuentas. ¿Qué necesito para iniciar un negocio? Esa es una buena pregunta, pues, ¿verdad? Pero lo podemos resumir. No es limitativo lo que estamos planteando, sino más bien que es ejemplificativo. Si tengo dinero líquido y tengo algunas ideas para echar a andar, pues voy a poner mi negocio, pues, ¿verdad? Tengo 10.000 córdobas, con 10.000 córdobas yo lo voy a tener ese dinero en caja y ese sería mi capital porque no le debo a nadie. Ya, recordemos, activo es igual a pasivo más capital. Si tengo bienes, también podría echar a andar un negocio. Si tengo derechos, también puedo echar a andar un negocio. O en su defecto, las capacidades intelectuales. Un buen ingeniero eh, mecánico, un buen ingeniero eléctrico puede tener sus capacidades intelectuales y a través de conseguir algunos recursos puede formar su negocio. Por ejemplo, ahí vemos y ejemplificamos lo que es la empresa. En la empresa, ¿qué se da? Compramos. Compramos bienes para vender. O sea que compramos inventarios que están dispuestos para la venta. El inventario tiene un costo. Yo lo compro a ese costo y lo vendo a un sobreprecio. Ese sobreprecio es el que me va a permitir a mí ganar siempre y cuando sea mayor a los costos y a los gastos. ¿Qué más hago en una empresa? Vender. Ya decíamos que si compro inventario es para venderlo, no es para tenerlo estancados en bodega. ¿Qué más hago? Pago. Si compro al crédito, tengo que pagar en algún momento. ¿De acuerdo? ¿Qué más hago? Ah, me puedo endeudar. Por supuesto, ¿verdad? El endeudarse es una mecánica válida para que las empresas puedan sobrevivir. Eso es tener bienes que no son nuestros, sino que son de terceras personas. Entonces, el comprar, el vender, el pagar, el endeudarse, da como resultado que yo gané o yo perdí. Ya lo decíamos nosotros en la conformación del estado de resultado. En la lección número 1 teníamos esta lámina que hablábamos de las cuentas contables, que son un instrumento utilizado para registrar los movimientos financieros. A través de las cuentas contables podemos obtener información acerca del origen, así como la fecha y el destino de los movimientos económicos, ¿verdad? Tanto del activo como del pasivo y las cuentas de capital. ¿Por qué las cuentas se presentan en este orden?
primero va caja y banco, después van las cuentas por cobrar, deudores diversos, inventario. ¿Por qué no inventario primero y caja y banco por último? Eso obedece a una regla técnica, pues, ¿verdad? El activo circulante se presenta atendiendo el grado de liquidez, ¿verdad? Es más líquido, y cuando me refiero a más líquido es la capacidad de convertirse en efectivo. En caja y banco está el efectivo. Obviamente que en caja lo tenemos a la mano y en banco tenemos que hacer una gestión para sacarlo del banco donde nosotros tenemos resguardados nuestros recursos. Las cuentas por cobrar en algún momento se van a hacer efectivos porque las tengo que cobrar y recuperar, ¿verdad? Entonces, eso nosotros debemos de fijar de que el activo circulante se clasifica de acuerdo al grado de liquidez de este. Después tenemos el activo fijo. El activo fijo se clasifica de acuerdo a su grado de estabilidad, ¿verdad? Y normalmente tiene ese orden que podemos ver ahí. Terrenos, edificios, maquinaria. La característica contraria al activo fijo es que este es a largo plazo. Y normalmente el activo fijo se utiliza para generar riqueza, ¿verdad? Si yo tengo un equipo de transporte, eh, me va a ayudar a generar riqueza. Si tengo maquinaria, me va a ayudar a generar riqueza, ¿verdad? Entonces, y la característica, como les decía, es que son de largo plazo. Después tenemos lo que es el pasivo, lo ponemos aquí ya separado de lo que es el pasivo circulante y lo que es el pasivo fijo. Y decimos lo siguiente sobre el pasivo, se clasifica en dos grandes grupos, a como lo vemos ahí. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué está clasificado en dos grupos? Porque obedece al vencimiento de cada uno de ellos, de cada uno de los grupos y de cada una de las cuentas. Si se vence a un año o menos, pues será un pasivo circulante. Y si se vence a mayor de un año, pues sin duda alguna sería un pasivo fijo y se clasifica de acuerdo al grado de exigibilidad de estos. La verdad que es apasionante el tema de la contabilidad. El que se mete a esta carrera debe estar convencido realmente de que para superarla y ser un buen profesional, pues hay que estudiar y valerse de una gran cantidad de recursos que le permitan a uno asegurar y afianzar los conocimientos adquiridos a través de la academia. Por ejemplo, tenemos este pequeño ejercicio aquí que vamos a desarrollar. Hay claves que hemos designado como AC para activo circulante, AF para activo fijo, PC para pasivo circulante, PF para pasivo fijo, CC para el capital contable, RR si es una cuenta de resultado y CA complementaria de activo. La complementaria de activo no la vamos a marcar ahorita porque va a quedar pendiente como una explicación especial y adicional en función de lo que venimos viendo. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar sería un pasivo circulante. Si yo le doy ahí pasivo circulante, me dice que estoy en lo correcto. Terreno sería activo fijo. Caja, activo circulante. Impuestos por pagar. Todo lo que es por pagar es un pasivo. Pasivo circulante en este caso. Bienes inmobiliarios, activo fijo. Reparaciones y mantenimiento es una cuenta de resultados. Utilidades retenidas pertenece al capital contable. Gastos de comunicación es un estado de resultado. Es una cuenta de estado de resultado. Repuestos y accesorios es una cuenta de estado de resultado. El costo de venta de manera igual. Los inventarios es activo circulante.
Equipo rodante, activo fijo. Otras cuentas por pagar, pasivo circulante. Ventas es una cuenta de resultados. Impuestos por pagar, pasivo circulante. Impuestos sobre ventas. Si yo le doy, vamos a ver, si yo le doy aquí, que es una cuenta de resultados, me dice que es ok. Producción en proceso o productos en proceso es parte de los inventarios, activo circulante. Banco, activo circulante. Depósito bancario, activo circulante. Proveedores, pasivo circulante. Energía eléctrica es una cuenta de resultados. Estimación para cuentas incobrables la vamos a dejar así sin marcar porque explicaba de que vamos a dar una clase especial sobre las cuentas complementarias de activos. Anticipo proveedores, activo circulante. Anticipo a cliente, pasivo circulante. Equipo de oficina, activo fijo. Activo fijo, cliente, activo circulante. Capital social, pertenece al capital contable. Acreedores diversos, pasivo circulante. Caja chica, activo circulante. Depreciación acumulada. Ahí la vamos a dejar porque es una cuenta complementaria de activo que posteriormente vamos a explicar cómo funciona. Ahí tenemos esta herramienta que la vamos a disponer para que hagan uso de ella. Ok, en la lección 3 abordaremos una de las temáticas más importantes de la contabilidad. Esta se denomina la partida doble. Con este mecanismo lograremos comprender e interpretar el registro de las operaciones financieras. Para mí fue un agrado.